Os bendiga grandemente. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de darle a conocer por dónde vamos en el programa divino o por dónde va Dios en su programa y dónde nos encontramos nosotros en ese programa. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 16 en adelante, Daniel capítulo 16 en adelante dice: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han venido dolores y no queda fuerza, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El libro de la verdad siendo declarado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. El libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por esa causa, ustedes pueden ver en el libro de Daniel que está lleno de visiones, de sueños, y en esas visiones y sueños encontramos al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel. Encontramos también en estos sueños y visiones cosas que acontecerían simbolizadas en bestias y en diferentes cosas, porque a Daniel le fue dado el contenido de ese libro de la verdad, pero fue dado en símbolos. Por lo tanto, Daniel tuvo momentos en que él no comprendió lo que estaba viendo. Por ejemplo, aquí en Daniel capítulo 12, verso 4 en adelante dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Vean ustedes, luego de Daniel escribir estos sueños y visiones, les dicho: cierra las palabras y sella el libro
¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo 1 año, tiempos 2 años más, y la mitad de un tiempo 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto es, en el fin del tiempo, todas estas cosas serán cumplidas, las que faltan por ser cumplidas. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aunque Daniel vio estos arcángeles de Dios, aunque el arcángel Gabriel le trajo las palabras del libro de la verdad, sin embargo, quedaron selladas y cerradas en estos símbolos en los cuales le fueron mostradas estas palabras proféticas. Pero fue dicho a Daniel, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se abrirían estas palabras proféticas y el significado de esos sueños y visiones en esos símbolos de bestias, de animales con cuernos y así por el estilo, un sinnúmero de cosas hay vistas en símbolos. Todas estas cosas estarían selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin sería abierto todo este misterio que Daniel vio, porque el contenido de estos sueños y visiones de Daniel, que hablan de estas bestias, que llega una de ellas hasta el fin del tiempo, tiene que ver con el reino de los gentiles, el cual comenzó con el rey Nabucodonosor. Al mismo Nabucodonosor, Dios le mostró un sueño en donde vio una imagen, una estatua, su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre de bronce, sus muslos, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido, mostrándole en esta forma simbólica de esta estatua el reino de los gentiles, sus diferentes etapas, desde el tiempo de Nabucodonosor, que fue la cabeza de oro, Nabucodonosor, con ese imperio babilónico, hasta llegar a los pies de hierro y de barro cocido, que será el imperio romano, representado en el hierro, el imperio romano restaurado en el reino o imperio del anticristo. En el fin
del tiempo. Pero dice que una piedra no cortada de mano que salió de la montaña del monte de Dios hirió a la imagen en los pies, no en la cabeza. Ven ustedes cuando David, aquel joven, fue a ver sus hermanos que estaban en la batalla, en donde el rey Saúl estaba presente y en donde salió un gigante para pedirle al pueblo hebreo que enviara un hombre que peleara con él, y si le ganaba, ellos se rendían. Pero si perdía el hombre que Israel enviara a pelear con Goliat, entonces Israel se rendía. Y como los filisteos llevaban la ventaja, los filisteos tenían al hombre más grande de aquellos días, Goliat, y además de ese hombre tenía Goliat otros hermanos. Así es que cualquiera hace una oferta como esa, se evitaban muchos problemas, se evitaban muchos muertos, pero no era un reto parejo, era un reto que estaba a favor de los filisteos. Ahora, David, cuando llegó, vio que aquel filisteo, aquel gigante Goliat, salió a retar al pueblo hebreo y a pedirle que enviaran un hombre para que peleara con él. Y comenzó a hablar en contra del pueblo de Dios y todas estas cosas de este filisteo. Y David preguntó y le informaron que estaba ese hombre saliendo a cada momento para retar al pueblo hebreo, pero que nadie se atrevió a salir. Y cualquier persona dice, ¿y quién va a salir? El rey Saúl era el más grande del pueblo hebreo, el hombre más alto, quizás algunos 2 metros o un poco más. Vamos a colocar el 2 metros, pero Goliat tenía mucho más de estatura. Así es que Saúl no iba a aceptar ese reto. Era el hombre más grande en Israel, pero allá le apareció otro más grande que él. Y guerrero, y bien equipado con una armadura, esa armadura de acero. Pero, vean ustedes, cuando todo se ve en una forma diferente, cuando todo se ve como que se va a perder una batalla, siempre Dios mira hacia su pueblo, tiene misericordia de su pueblo y envía un mensajero. Ese mensajero era David, el cual había sido ungido por Samuel, siendo aún un jovencito, un pastor de ovejas. Había sido ungido como rey de Israel. Teniendo David esa unción para ser el rey de Israel, él no le tenía miedo a nada. Si antes de Samuel ungir a David, David se enfrentaba a los diferentes animales que querían matar o comerse sus ovejas, cuanto más cuando ya está ungido y sabe que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo para ser el rey de Israel. Si Dios lo ungió para ser el rey, ningún Goliat ni sus hermanos lo podían matar. Él iba a la segura, él tenía la fe para ser el rey de Israel
Él tenía la fe para enfrentarse a cualquier reto. Él tenía la fe para lograr la victoria en cualquier momento, sin necesidad de las armas que usaban comúnmente en las guerras. Vean ustedes, David preguntó, bueno, ¿y qué le van a hacer al hombre que acepte pelear con ese gigante y le gane? Lo cual era difícil. Bueno, el rey le va a dar su hija mayor. O sea, va a ser el yerno del rey. Por lo tanto, subiría a una posición de la realeza. Y siguió preguntando a medida que iba caminando, ¿y qué le harán al que venza a ese gigante? Le van a dar la hija del rey como esposa. Y llegó a oídos de Saúl, del rey Saúl, lo que estaba haciendo este joven. Y cuando llegó a sus oídos y el rey pidió que lo llevaran delante de él, cuando lo vio, Saúl dice, pero tú eres un niño. Los hombres que en aquel tiempo decían que eran hombres completos, cuando veían a Goliat, ya ahí se les quitaba la bravura, las guaperías. Así es que estaban todos temblando. Pero sin embargo, apareció ese muchachito, un jovencito, podemos ponerle como 18 años. Y cuando Saúl lo ve, Saúl siendo un hombre de guerra, y ve a este jovencito, y de seguro le mira la fachada, este no ha ido ni a los niños escucha todavía, o Boy Scout, o no sé cómo ustedes le llamarían. Boy Scout, ni Boy Scout ha sido, solamente pastor de ovejas es lo que es, y es la fachada que tiene. Quizás pensaron, él piensa que esto aquí, la guerra es como allá con las ovejas, y le aparece un animalito y allá él lo corre y así libra a las ovejas. Pero lo que Saúl no sabía era que ya Dios había desechado a Saúl, aunque Dios se lo había dicho a Samuel y Samuel se lo había dicho a Saúl, pero él no creía que podía venir otra persona mejor que él. Y para la guerra tampoco, pero tampoco salía a la batalla. Y apareció ese muchachito y decía que iba a salir a la batalla, a enfrentarse con ese hombre. Todos estaban sorprendidos. Pero ven ustedes, cuando los que dicen que pueden no enfrentan la situación, Dios toma a los que parecen nada para usarlos en lo que Dios va a hacer en ese momento. Porque lo que se requiere es la unción de Dios. Y David la tenía. Vean ustedes, el rey ordenó que le colocaran la armadura. La primera vez que le ponen algo así a David, la primera vez que David se encuentra preso en una armadura y comenzó a caminar y no podía caminar. Y dice, quiten
quiten todo esto de mí, que yo no estoy acostumbrado a usar estas cosas. Se fue al río, buscó 5 piedras lisas, porque era Goliat, pero tenía 4 hermanos más. Así es que, con 5 piedrecitas, Dios tenía suficiente para usar y dar una victoria. Porque ahí estaba el hombre donde estaba la unción de Dios. Y cuando Dios envía un hombre para una edad o para una dispensación, coloca su unción ahí. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hace posible lo que ningún hombre puede hacer. David se preparó para la guerra. Salió al frente. Y cuando salió Goliat, también. Y ve que lo que aparece es un muchachito con un palo y con una honda y unas piedrecitas. Se molestó porque él esperaba que apareciera Saúl, que era el hombre más grande, o apareciera otro hombre grande. Pero aquello fue una ofensa para Goliat, que le enviaran un muchachito a pelear con un gigante. Se molestó tanto que comenzó a echar maldiciones sobre David y también sobre Dios. Pero David dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat decía: yo te voy a colocar en la punta de mi lanza y te voy a echar hacia arriba, y los pajaritos o pájaros o aves te van a comer. Y David dijo: y yo te voy a matar hoy y te voy a cortar la cabeza. E iba con un palo y con unas piedrecitas y una honda. Pero ¿qué había visto David? David lo primero que vio es que había sido ungido para ser rey. Por lo tanto, tenían que surgir diferentes situaciones en donde la unción que estaba en él fuera manifestada y obtuviera grandes victorias. David miraba todos esos problemas como una oportunidad para que Dios se manifestara a través de él. Y David, cuando miró a Goliat, él dijo: yo te voy a derribar, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Pero no tenía nada encima, pero él había visto la espada de Goliat. Él sabía que iba a derribarlo y le iba a quitar la espada, y con esa espada le iba a quitar la cabeza. Y así lo hizo. Él visualizó lo que iba a acontecer y se movió con esa visión, caminó hacia adelante y se materializó lo que él por la fe creyó. Humanamente era imposible, pero para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y cuando Dios ha ungido a una persona para una edad o para una dispensación, no hay nada imposible para Dios. Todo lo que Él ha prometido hacer en una edad o en una dispensación, Él lo hará por medio del mensajero ungido que tenga para ese tiempo. Así es que
Vean ustedes, David caminó hacia adelante, se preparó para la batalla, el gigante también. Y David colocó su piedra en la honda, le dio las vueltas a la honda en el nombre de Jehová y colocó esa piedra en el único lugar vulnerable, porque el resto estaba cubierto con la armadura. En la frente colocó esa piedrecita, como decimos nosotros, entre ceja y ceja. Cuando cayó el gigante, todo el pueblo se llenó de alegría. Y los filisteos huyeron. ¿Cómo pensarían esos filisteos? Si hemos pedido que salga un hombre para pelear con un gigante y mandan un muchachito y nos derriba a Goliat, el gigante, ¿cómo será si salen los grandes? Pero es que el pequeño tenía más que todos los demás. Tenía la unción de Dios para ser rey. Por lo tanto, Dios le daría muchas victorias para que su trono fuera establecido. David, dice la Escritura, dice el mismo Dios acerca de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios dice eso de una persona, eso es algo grande. Algo grande. Un hombre conforme al corazón de Dios. Por esa causa, el reino de Dios, durante el milenio y por toda la eternidad, encontramos que está representado en el reino de David. Y por esa causa, el reinado milenial es señalado como el reinado del Hijo de David, que se sentará en el trono de David y reinará sobre las 12 tribus de Israel, y su reino se extenderá sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todas las lenguas y sobre todos los seres humanos. Así es que vean ustedes la forma sencilla en que Dios obra. Cosas grandes son hechas en forma sencilla. Ahora, encontramos en el libro de la verdad, siendo declarado que a Daniel le fue mostrado todo lo que acontecería al reino o imperio de los gentiles, desde su principio hasta su final. ¿Cómo comenzó? Le fue mostrado. Y le dijo Daniel, tú eres esa cabeza de oro. Y también fue mostrado, a medida que fue pasando el tiempo, fue mostrado a Daniel los demás imperios, hasta que le fue mostrado un imperio que a él le llamó mucho la atención. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, que nunca más el reino estará en las manos de los gentiles, sino que el reino estará en las manos de los santos del Altísimo, de los escogidos de Dios. Por esa causa dice que Jesucristo nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 5 nos habla que somos reyes y sacerdotes, y también en Apocalipsis capítulo 20 verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y en el verso 10 de Apocalipsis capítulo 5 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean ustedes que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y en el glorioso reino milenial estaremos allí, ocupando la posición más importante de este planeta Tierra con nuestro Señor Jesucristo. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Recibiremos ese glorioso reino milenial. Regresarán todos los hijos de Dios a su posición original, como reyes y sacerdotes en este planeta Tierra. Ahora, continuemos viendo esta visión del profeta Daniel. Sigue diciendo: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Aquí podemos ver que el tiempo se le acaba a la cuarta bestia, que es el imperio romano, en su etapa final de los pies de hierro y de barro cocido. Aquí, en esta visión, representado ese imperio en esta cuarta bestia. Encontramos también que dijo así: la cuarta bestia será un reino en la tierra, el cual será diferente a los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese es el reino del anticristo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y hay 3 reyes, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. A los santos del Altísimo, a los escogidos de Dios, les será entregado, después de la gran tribulación, les será entregado el reino, y todos los reinos de la tierra les servirán. Dice también la Escritura que los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino regresará a las manos del Señor Jesucristo y los escogidos para comenzar el glorioso reino milenial. Encontramos que las cosas que vio el profeta Daniel también fueron vistas por Juan el apóstol en la revelación apocalíptica. Ustedes encontrarán que Daniel vio en esa bestia, y con esa bestia 10 cuernos, y también en Apocalipsis, en el capítulo 17, aparece esta bestia, verso 8 en adelante, y dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, o sea, del infierno, de la quinta dimensión, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ahí tienen ustedes los mismos 10 cuernos que vio el profeta Daniel. Representan 10 reyes. Aparecen aquí en Apocalipsis. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el error más grande que pueden cometer. Fue el mismo Imperio Romano el que crucificó, a petición del pueblo hebreo, a Jesucristo.
que es el imperio de hierro. Y en el tiempo del fin, con los pies de hierro y de barro cocido, representado en esta bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esto ocurrirá, o estaría ocurriendo después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, después de la dispensación de la gracia. Esto ocurre en la dispensación del reino, en donde el Señor Jesucristo ya no está como Cordero de Dios, sino como León de la tribu de Judá. Es el mismo Señor que fue el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo, se convierte en el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él, siendo el Rey, Jesucristo, quitará el poder a la bestia y a esos reyes. El Cordero, que es Jesucristo, el cual ha cambiado a León de la tribu de Judá, los vencerá. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos son los escogidos de Dios. Así que vean ustedes cómo en el libro de la verdad es declarado todo lo que acontecería al imperio, al reino de los gentiles en sus diferentes etapas. En la actualidad nos encontramos en la etapa final del reino de los gentiles, en donde se estará consolidando el imperio de la bestia, el imperio representado en los pies de hierro y de barro cocido, que será el imperio del anticristo, el cual tendrá 3 años y medio, 42 meses, en donde tomará ese poder que le será otorgado por esos 10 reyes, y entonces estará llevando a cabo un imperio en donde dice la Escritura que el que no tenga la marca de la bestia, el que no tenga el número de la bestia, el que no tenga el sello de la bestia en su frente o en su mano, no podrá ni comprar ni vender. Vean ustedes, todo está señalado en el libro de la verdad. Pero no solamente lo del reino de los gentiles, sino que también en el libro de la verdad está señalado lo que acontecería a los hijos de Dios durante las diferentes edades. Está señalado lo que acontecería en la dispensación de la gracia y también en la dispensación del reino. En el libro de la verdad está todo lo que estará aconteciendo en el fin del tiempo, así como está todo lo que aconteció en el pasado. Lo que necesitamos es que sea declarado el contenido del libro de la verdad, como le dijo el arcángel Gabriel a Daniel en este pasaje que hemos tenido de Daniel capítulo 10 verso 21, que dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora, en Apocalipsis
capítulo 22 y verso 6, para Dios declararle a su pueblo lo que está en el libro de la verdad, para declararle palabras fieles y verdaderas del libro de la verdad y darle a conocer las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo. Vean ustedes, a quién Dios envía, así como le envió al arcángel Gabriel a Daniel para que le revelara, le diera a conocer lo que está escrito en el libro de la verdad a su pueblo, al pueblo de Dios, en medio de los gentiles, y también para el pueblo hebreo en el fin del tiempo. Vamos a ver a quién envía Dios para dar a conocer las cosas que deben suceder, las cosas que deben acontecer pronto. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque son del libro de la verdad. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él envía para sus hijos a su ángel, su último profeta mensajero en el fin del tiempo, para darle a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer pronto, las cosas que están escritas en el libro de la verdad, aunque estén en símbolos. En el fin del tiempo fue dicho a Daniel: sella estas palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin, el contenido del libro de la verdad, lo cual le fue mostrado a Daniel, sería abierto al pueblo de Dios. Y entonces se cumplirían los escogidos, los entendidos entenderán. ¿Entenderán qué? Entenderán lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ahí encontraremos nosotros que también nosotros estamos escritos ahí, y que tenemos en el fin del tiempo la promesa de estar escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta que nos muestra las cosas que deben suceder, que nos muestra las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Vean ustedes, en Apocalipsis 22, verso 16 también nos habla de este mensajero y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean quién es el enviado del Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer las cosas que deben acontecer de acuerdo a la revelación apocalíptica. El ángel del Señor Jesucristo, que es el último mensajero, el último profeta mensajero de Dios, predicando el mensaje final, tocando la trompeta final, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino. Y en el mensaje del evangelio del reino que él estará proclamando,
estará abierto el misterio que Daniel quiso conocer. Estará abierto el misterio del contenido del libro de la verdad. Y todos los hijos de Dios podrán saber las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. Nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, el fin del siglo, en donde este libro ha sido abierto. A Daniel le fue dicho, sella. A Daniel le fue dicho, sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro. Porque en el fin del tiempo, este libro se haría abierto y lo que estaba sellado ya estaría sin sello. Se abriría ese sello. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y hoy en día nosotros nos encontramos en el tiempo del fin, el tiempo de la apertura de este libro, el tiempo en que es abierto este libro que estaba sellado. Estamos viviendo en el fin del tiempo en donde el libro de la verdad está siendo declarado, en donde está siendo abierto y está siendo dado a conocer el contenido de ese libro. Está siendo dado a conocer el significado de esos símbolos que le fueron dados a Daniel, porque el contenido de este libro le fue dado a Daniel y también a Juan, el apóstol, pero en forma simbólica. Ellos quisieron entender, pero no entendieron. A ellos les fue dado oír, ver y escribir. Y a nosotros nos es dado entender lo que fue escrito del libro de la verdad, lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. A nosotros nos es dado entenderlo en el fin del tiempo, en donde sería abierto el contenido de este libro, sería abierto el significado de esos símbolos que están en la profecía de Daniel y en la profecía apocalíptica. En este tiempo final, el libro de la verdad está siendo declarado, revelado, y así los entendidos están entendiendo el contenido del libro de la verdad. Y por esa causa, los escogidos están siendo llamados y juntados en este tiempo final con la declaración del libro de la verdad. El libro de la verdad siendo declarado. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que Él continúe declarándonos el libro de la verdad para entender
las cosas que Juan vio y las cosas que vio el profeta Daniel y no pudieron entender. Porque nosotros en este tiempo final somos los entendidos que entenderían estas cosas. Que Dios nos bendiga a todos, dándonos el entendimiento de estas cosas contenidas en el libro de la verdad, siendo declarado. Pasen todos muy buenas noches y dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín, nuestro amigo, para que él concluya nuestra parte en esta noche. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante, entendiendo el libro de la verdad que está siendo declarado.